¿Alguno de ustedes ha tenido recuerdos de otra vida? ¿De otra vida en esta tierra? No. ¿De otra vida en otro lugar? ¿Recuerdos extraños? ¿Nostalgia de una familia que no sabes quiénes son? Que no es tu familia de aquí. ¿Tristeza al nacer? ¿Recuerdos del nacimiento? ¿Recuerdos de haber sido lanzados tal vez por un tubo de luz? Y llegar a esta existencia que tenemos. Recuerdos de lugares extraños que reconoces como tuyos pero que no existen en esta tierra. Reconocimiento de la misión a la cual viniste. Has tenido contacto con tu esencia, has tenido contacto con eso que te indica a qué viniste. ¿Te han hecho alguna regresión y has visto algo extraño? Bien, cosas como esta y muchas más. Vamos a hablar por allá. El tema de hoy, por supuesto, origen de las almas y muchas cosas que a ustedes les van a encantar. Vamos a comenzar. Buenas noches, brujitos y brujitas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, brujillos, hoy vamos a hablar del tema que les prometí el domingo pasado. Lo que yo sé, lo que yo he visto, lo que yo he experimentado. No solo hay historias mías incluidas, a ustedes siempre les gusta mi historia, este ser paranormal que vino aquí a la tierra para contarles a ustedes un montón de cosas, sino otras cosas más que he visto en mis experiencias con las terapias a otras personas, sobre todo con terapias de regresión. ¿Ok? ¿De qué? Del origen de las almas, para que ustedes puedan entender un poquito mejor esto, de alguna forma este plan divino, que algunos lo llamarán nada divino, porque evidentemente que trae estar aquí es sufrimiento. Pero tiene su porqué también. Vamos a decirlo así. De alguna forma nos metimos en una batalla y pues tenemos que terminarla. O le das o te mueres. Tienes que darle, tienes que seguir adelante. Esto es un pacto que hicimos álmicamente antes de llegar acá. Ok. Vamos a explicar un poquito. Vamos a tratar de ser organizados, aunque ya ustedes saben que de repente ya empiezo me vuelvo loca y empiezo a hablar de todo. Pero no importa, vamos a tratar de organizarnos hoy. No me pregunten, porque es imposible saberlo para ningún humano. Mientras estemos encarnados en esta tierra, no es posible saberlo. Pero hay muchas cosas a las cuales sí accedemos, ¿ok? Y que muchos canalizadores también accederán, no solo yo. Lo que pasa es que cada cual canaliza en su forma de ver las cosas, en su manera de su personalidad, su forma álmica, porque tenemos conexiones distintas y podemos canalizar diferentes partes de la información. Por supuesto que el origen, ¿cuál es? El origen pues no es Dios, Yahová. Es esto, aquí tienen se los escribo aquí. Lo que pasa es que no lo digo de la otra forma para que no me fastidien. Ok. No, él no es ese Dios, no es el origen. Eso no es el Dios creador. El Dios creador no tiene nombre. El Dios creador es yin y yang, es masculino y femenino. ¿Ok? Es lo único que yo puedo saber. Es una fuente infinita de vida, de amor. Y contiene las dos fuerzas, lo oscuro y lo claro. Todo en este universo está compuesto de femenino, masculino, luz y oscuridad, positivo, negativo, todo. Todo. Incluso los seres malos también provienen del origen.
Si yo les dijera a ustedes que los seres malos también están aquí, evolucionando, ¿qué dirían ustedes? Porque ellos no salieron de otra parte, salieron del origen, que se deformaron en el tiempo o fueron creados así, porque esa es su prueba. Esos tratos ya yo no los conozco, pero por ahí va la cosa. ¿Un demonio podría redimirse? Sí. Por eso es que tenemos, como yo les dije, aunque creo que no se los he explicado ampliamente, nosotros podemos tener algún tipo demon friendly, un demonio amigo, que pudiese no ser de origen tan malo, ¿ok? Y puede ayudarnos, como el que yo tenía desde que estaba pequeña. Las personas muy psíquicas, brujas de naturaleza, y que tienen muchos años en este tipo, siglos, ¿ok? Participando en este tipo de cosas, suelen tenerlos. Es como el familiar. Aunque puede haber el familiar positivo, luminoso, y el familiar oscuro. ¿Por qué? Porque todo ser que trabaje con las fuerzas psíquicas, todo brujo o bruja que experimente las fuerzas psíquicas y que de verdad acceda a otro plano, ¿ok? Todos podemos acceder porque somos energía, pero está claro que hay unos que nacen con esto y lo tienen muy desarrollado, y de alguna manera es necesario tener lo que yo llamo aliados. Los aliados son, digamos, en mi caso, okay, yo me considero que soy una persona que tengo un equilibrio. Yo me considero una bruja gris. Sí. Una persona gris, un ser gris. Gandalf, el gris. ¿Que voy a llegar después a blanco? Sí. Pero por ahora no es posible, porque yo tengo que andar, estamos en un mundo gris. Tenemos que ser grises para poder llevar el equilibrio. Entonces, por supuesto, tengo que tener, para poder ayudarme en este mundo, hay fuerzas de bajo astral o del astral que no son luminosas, pero que tampoco son profundamente malvadas, vamos a decirlo así, porque la oscuridad en sí no es mala, la oscuridad es sabiduría. Si quieren que les extienda el conocimiento sobre lo que es atravesar la sombra, ustedes tienen 2 videitos, uno más corto de Diosas Oscuras y otro de El Camino de las Sombras y La Noche Oscura del Alma, pero a ver, son videos que les falta mucho. Si quieren que les extienda esta información, me lo pueden dejar allí. Bueno, igualito si me da la gana se los voy a extender, porque creo que es necesario. La oscuridad no es maldad, no tiene nada que ver. Para mí es la oscuridad un reto, porque es parte de nosotros y debemos aprender a atravesarla sin miedo, conociéndonos, aceptándonos, amando esa parte oscura, como los gatos. Los gatos ven en la oscuridad mejor que en el día, ¿verdad? ¿Y qué son? Seres maravillosos. Entonces, no es lo mismo oscuridad que maldad, pero dentro de lo que se llama oscuridad o del yin y el yang, de lo positivo y negativo, pues está lo que es maldad o mucha bondad, ¿ok? O fanatismo, o como ustedes lo quieran llamar. Entonces sí hay que tener aliados de ese astral, ¿ok? Que los conozco y sé que hay unos que quieren mejorar por experiencia. Algún día les contaré estas historias, pero por ahora solo les dejo esta referencia, ¿ok? Porque muchos me van a preguntar mientras les esté aquí explicando el origen de lo que yo veo como la escalera de las almas. ¿Y qué pasa con los malos? ¿De dónde salieron? De la misma fuente, porque todo tiene un sentido. El mundo es inteligencia divina, absoluta y total y perfecta. ¿Qué hay más allá? ¿Por qué Dios, ese Dios azul y esa diosa cósmica crearon todo esto?
Tal vez es una manera de ellos experimentar en cada uno de nosotros. Pero no lo sé. Porque no llego hasta allá. Algún día llegaré de nuevo y lo sabré. No se nos permite llegar tan allá. Solo podemos tener teorías. ¿Ok? Pero sí, una parte de ellos está en cada una de las cosas que somos. Tanto de los malos, de los buenos, de los que nos tienen aquí parasitados, de los que... Sí. Ahora, eso no quiere decir que no nos tenemos que defender y tenemos que librar las batallas. Porque, a ver, que esto es otra cosa, son cosas muy distintas. Son cosas muy distintas. ¿Ok? No confundamos. Ok. Acuérdense que lo malo se descontrola y lo bueno también se fanatiza. Así que todo puede perder el control y hay que llevarlo de nuevo a un control. Es una experiencia, son experiencias. Son experiencias. ¿Ok? Que tal vez algún día esta humanidad se acabe por completo, como dicen, y volvamos al origen y comience una humanidad nueva. Posiblemente. ¿Y qué pasa? Nada. ¿Cuál es el problema? Bien, ya no vamos a hablar, vamos a darlo hasta aquí. Pero sí, sí podemos tener aliados del lado oscuro. Y de esto también, si quieren, conversaremos aún más. ¿Ok? Ajá. Bien, brujitos. Entonces, todo sale del origen. Dios, diosa. ¿Ok? Esa fuerza que llaman el Big Bang. Pues sí, llámala Big Bang si tú quieres, perfectamente. Pero es una... Es. No tiene una definición exacta, pero para mí obviamente que tiene vida e inteligencia absoluta, total. Cuando tú le hablas te escuchan, porque somos parte de ellos, somos parte de esa fuerza, ¿ok? Todo es parte de esa fuerza. Es una inteligencia demasiado grande que va más allá de nuestra pobre inteligencia humana que tenemos en estos cuerpitos en este momento, ¿ok? Que la naturaleza es maravillosa, es inmensamente inteligente, pero también inmensamente débil ante grandes poderes a los cuales no accedemos aún, ¿verdad? Pero ustedes ven el mundo, la creación, por ejemplo. Vean todas las criaturas. Un ejemplo, rapidito, una reflexión. Tantas criaturas extrañas que hay en la Tierra, tanta vida, tantas cosas, no solo la Tierra, hay miles de planetas, constelaciones, de todo. Que bueno, ahora nos quieren también quitar eso. Bueno, no me interesa, me interesa la Tierra. Estamos aquí en la Tierra. Vean la naturaleza nada más. Olvídense un poco de que nos van a cazar desde allá, al otro lado de la Antártida. Vamos a dejar eso para después. Vean lo que hay aquí. Cada animal que hay, los animales que hay en el abismo, lo que hay dentro del mar, lo que hay en la naturaleza, cosas que ustedes ni se imaginan, investiguen para que ustedes vean que evidentemente nada de esto pudo haber sido creado por extraterrestre o por seres que nos hacen holográficos o por estos seres que nos quieren controlar. No, hay algo mucho más allá, y la naturaleza, la madre tierra, que es lo que tenemos y que podemos observar, nos da a entender que esa fuerza cósmica está vibrante y viviente. No tiene explicación, no tiene lógica. Que esto tan... A ver, yo lo que quiero es que ustedes vean que a pesar de las cosas malignas que puedan estar pasando y del control que pueda haber para nosotros, ¿ok? La lucha del bien y el mal, sí, que siempre ha existido. Existe algo más allá y eso lo refleja la gran capacidad de la naturaleza, la inteligencia divina que mora en cada ser de la naturaleza. Investiguen sobre la naturaleza, sobre los cangrejitos extraños, peludos, que hacen cosas rarísimas, que viven en la fosa de las Marianas, por ponerles un ejemplo. Eso no fue creado por ninguno de estos seres que nos están tratando de controlar. Eso lo creó una inteligencia divina mucho más allá. ¿Por qué? Bueno, no lo sé. Como les digo, es una forma de experimentar un fragmento de Dios en cada una de las cositas. O cosas grandes, cositas, cosas que no vemos, como los ácaros, Ustedes han visto lo complejo que es un ácaro y no lo vemos. Vamos al mismo principio.
Entonces yo lo que quiero es que se sensibilicen que lo espiritual no deja de existir porque existan seres que nos quieren fastidiar, meterse en nuestra energía, molestarnos, hacernos daño, parasitarnos. No, todo lo contrario, nos indica más la espiritualidad. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, de esa fuerza primordial nacen, digamos, grandes rayos de luz. Es como yo lo veo, como mismo lo mostraron, y ya les voy a explicar cómo lo entendí y quién me lo mostró, hasta donde puedo explicarles. Esos grandes rayos de luz o emanaciones de luz, podríamos llamarlos los grandes ángeles o potencias luminosas, arcángeles, serafines, pónganle el nombre que ustedes quieran. Son fuerzas luminosas, ¿ok? Burbujas de luz que van naciendo de ese momento, de ese padre-madre original, ¿ok? De allí se van dividiendo. Por ejemplo, supongan que esas fuerzas, grandes fuerzas luminosas, crearon a los arcángeles, vamos a poner, ¿ok? Porque son varias etapas, no me las conozco todas. Es imposible. Pero por ahí va la cosa. Esos arcángeles crean un montón de seres. Emanaciones angélicas. Ángeles, arcángeles, maestros, seres luminosos. Pónganlo como a ustedes les dé la gana, ¿ok? Tipos de alma. Pónganle el nombre que quieran. Luego de ahí es como que comienza la experimentación. Uno se queda en mundos muy sutiles, ayudando desde arriba, desde las altas jerarquías. Otros empezaron a experimentar en otros niveles. De ahí también nacen los dioses, de esas primordiales fuerzas luminosas nacen los dioses. Los dioses, de alguna manera, pues no sé en tantos sitios que puedan haber estado, pero estuvieron en la Tierra hace siglos. ¿Qué pasa con la Tierra? Lo que pasa es que la Tierra es un lugar muy especial, que tiene una vida maravillosa. Es una de las creaciones más hermosas de ese Dios azul, ¿ok? Más complejas, donde más vida hay, ¿ok? No niego que pueda haber otros lugares como esto, por supuesto. No conocemos todo, no simplifiquemos y digamos que no existe más nada que este domo y se acabó todo, porque así están llamando ahora esto. Lo que ustedes quieran. Pero hay cosas que realmente tienes que ser un gran canalizador para entender que el universo no es tan simple como lo estás viendo. Es enorme, es enorme. Es enorme. Cuando tú crees que se acabó, no se acabó, hay más. Entonces, vamos a ser un poquito inteligentes, ¿no? Bien, estamos en planeta Tierra, que es lo que nos importa. Aquí había un tipo de ser que se formó, se creó, no sé en qué momento, ¿ok? Hace siglos, que interesó cuando los primeros dioses o seres de otro planeta, por X o por Y, por distintas circunstancias, vinieron acá, comenzaron a ver que este humano tenía potencial. Este tipo de humano o de ser, vamos a decir el cromañón o el neandertal, ¿verdad? Vamos a decirles así. Por eso es que nosotros no venimos del mono, como dicen. Si hay una relación, ok, sí, pero cuando estos seres intervienen en tierra, se dan cuenta de que este ser tiene una intuición distinta, tiene unos sentimientos, tiene una forma de pensar, tiene una inteligencia, una cierta inteligencia. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde ocurre pues la interacción de los dioses, o como ustedes quieran llamarlo, extraterrestres, en la genetización de lo que es hoy en día el humano. Prácticamente todos somos híbridos, por así decirlo, ¿verdad? Solo que algunos conservamos más sangre del humano original.
y otros pues un poco más ya están más extraterrestres todavía. Ok, esto es parte de la explicación que quería darles. Bien, más o menos entienden cómo va la cosa, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se han sentido durante toda su vida que no encajan desde que nacieron? Algunos recuerdan, ¿verdad?, el nacimiento. ¿Tú recuerdas tu nacimiento? ¿O recuerdas algo más allá de tu nacimiento? ¿O recuerdas, aunque estabas pequeñito, eras un ser pequeñito, de 1 añito, 2 añitos, que tenías una alta conciencia, te estabas mirando? Pueden tener esa sensación. No, algunos no la van a tener, lo siento. Lo siento, todo depende del alma, de la capacidad del alma y del despertar de cada alma, porque hay almas muy niñas, ¿ok? Ya vamos a hablar de eso ahora. Hay almas muy jovencitas o almas que están muy enfermas y necesitan recuperación, ¿ok? Y algunas que no se les va a permitir tener nada del recuerdo, pero las almas que tienen misiones importantes tienen mucha conciencia despierta. No lo pueden saber todo, pero sí tienen una gran conciencia, es como que se pueden mirar, ¿ok? Ese cuerpito donde voy a entrar es un cuerpito de un niño, un humano, ¿ok? Ese híbrido ahí bien bonito y lindo y bello y precioso que va a entrar, pero aquí estoy yo, esta alma que decidió entrar aquí. No te dejan tener todos los recuerdos, pero tienes muchos recuerdos. Esa es una de las partes más fuertes, pero hay otras en que simplemente es la sensación, aunque no tengas esa conciencia de haber estado al lado de tu cuerpito, en momentos, sobre todo cuando estás muy jovencito, muy chiquito, ya luego se va desapareciendo. Tienes la sensación, este es otro de las cosas, de una tristeza muy grande por una familia que tú no sabes dónde está, que tú sabes que no es la familia que tienes al lado. Tienes una tristeza muy grande de un lugar, un planeta, un sitio que tú decías, esta era mi casa, y te ves en esta tierra y dices, esta no es mi casa, yo no pertenezco aquí. Y lo sientes desde pequeño, y puedes tener una vida muy linda, padres muy bonitos, cosas muy bonitas en tu vida, tener abundancia, prosperidad, salud, pero tú te sientes fuera del lugar, incluso hasta lloras por gente que tú no sabes dónde está. Esto es duro, ¿verdad? Es duro porque y es tan real, es tan fuerte en algunas almas que se hace a veces una depresión médica, ¿ok? Porque no pueden comprenderlo. Y sobre todo aquellos que vienen también con no solo eso, sino con un despertar psíquico gigantesco y ven espíritus, ven monstruos, ven cosas y por supuesto el recuerdo ligado con, yo que se los digo que soy de estas, el recuerdo, el saber, el observar mi cuerpo pequeño, los ataques constantes de la oscuridad, de todos estos bichos que viven en la sombra, más ver a los de luz, más ver a los otros, más, esto es una zampablera, esto es una locura, realmente atormentante. Realmente son pruebas difíciles, pero a cada alma, recuerden, los maestros y guías espirituales que están ahí antes de nuestro nacimiento. Porque no, está bien, no, de alguna forma estamos dentro de la rueda del samsara, sí, porque decidimos venir a tierra. ¿Y qué pasó? Ahí nos perdimos, comenzamos la perdición. Vamos a hablar de esto un poquito también si me da tiempo. Y bueno, pues tenemos que equilibrar la balanza para poder volver a salir de aquí, ¿ok? Entonces sí existen todas estas cosas, pero también existen aquellos seres que nos están cuidando, ¿ok? Y que antes de nacer, pues de alguna manera, y nuestra alma, ¿ok?, llegan a acuerdo. Ok, el reto de esta vida que voy a tener va a ser este y este y este. Y me van a fastidiar de esta manera, tú, o voy a tener estas ventajas, o voy a tener estos dharmas o estos karmas para poder evolucionar, a ver si agarro la evolución y puedo volver a donde tenga que volver o ir a donde tenga que ir, ¿ok? La nostalgia y el deseo de todos es volver a nuestro lugar de origen, ¿ok?
¿verdad? Fíjense, vamos a comenzar por contar varias pequeñas historias. Voy a contar primero mi experiencia en global, ¿ok? Porque hay detalles que por supuesto no puedo contarles, pero sí les puedo contar bastante para que puedan comprender por qué yo sé todas estas cosas. A veces me cuesta hasta explicarlas, como ven, porque son confusas, son difíciles y hay cosas que no puedo decir, ¿ok? Porque, bueno, son cosas que son mías, se me han dicho a mí, y evidentemente hay información que está un poco top secret. Es normal, es información para uno mismo, del alma. Cada quien tiene su límite para hablar. Cada canalizador tiene un límite para hablar. Ok, fíjense. En algún otro video también se los he dicho, pero como está entrando mucha gente nueva, pues vamos a más o menos comentarles. Yo recuerdo desde el primer momento en que yo, en esta vida, acá, porque recuerdo muchas otras vidas, pero vamos a empezar por esta vida, aquí, ahorita, Catawitch. Ok, recuerdo estar parado. ¿Por qué les digo parado? Ya les voy a decir. Parado al lado de mi cuerpo cuando iba a salir de mi mamá. ¿Ok? Recuerdo absolutamente todo el quirófano, los médicos, las enfermeras, lo que decían. Incluso lo corroboré dándole datos a mi mamá de cosas que los médicos han cambiado luego en el tiempo y en ese momento sí existían. Y le decía, había esto y esto, el color de que se vestían era esto y esto, pum, 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 había esta persona. Y ella, por supuesto, como fue un parto normal, pues claro que recordaba absolutamente todo. No podía creer cómo yo me recordaba de todo. O sea, ¿cómo tú sabes eso? No puede ser. Alguien te lo tuvo que contar. Digo, bueno, mamá, entonces, ¿tú no sabes qué hija tienes tú aquí? Sí, y recuerdo ver el cuerpo. Recuerdo saber todo lo que tenía que vivir, todo el dolor que tenía que sufrir, todo lo que yo vine a hacer aquí en esta encarnación, que ha sido bien difícil. No ha sido nada fácil, pero en este momento me siento muy orgullosa de haber llegado donde estoy y de crearme la vida que tengo ahora, porque de todo se puede salir y todo lo podemos evolucionar siempre que tengamos la conciencia. No quiere decir que no nos vamos a dar unas matadas horribles por las montañas, nos vamos a desbocar, nos vamos a romper la pierna, nos vamos a morir de dolor. Sí, esos son retos, no importa, pero seguimos subiendo. Y llegamos a un momento y a un estado, yo que se los digo, tengan fe, en el que hasta pasas la noche oscura, porque yo he pasado una noche oscura no de un mes ni dos, sino de años, para que lo sepan. Eso es muy fuerte, una noche oscura, ¿ok? Es la cosa más fuerte que le puede pasar al alma. Por ponerle el ejemplo, recuerdo no querer nacer. Recuerdo estar mirando el cuerpo y estar decidiendo si voy a meterme allí o no. Imagínense, ¿no? Y recuerdo perfectamente la energía. Yo estaba aquí parada frente a mi madre y podía ver exactamente, en el momento ya iba a nacer, tenía que entrar, ¿ok? Y podía mirar que a mi lado izquierdo, más o menos lo percibía de esta manera, una luz, una gran luz, el tubo de luz, lo podía mirar. Tubo de luz en movimiento, muy rápido, frecuencia muy rápida, muy potente, de donde por supuesto estaba siendo lanzada hacia ese cuerpo, con una conciencia absoluta de todo. Había 3 seres más allá del conducto de luz, ¿ok? Eran familiares,
Familiares no de esta tierra, familiares de cósmicos, ¿ok? No cómicos, cósmicos, del cosmos, de mi otra familia, por así decirlo, ¿ok? Que estaban ahí diciéndome, tienes que entrar, porque tengo la fuerza suficiente para haber dicho que no. Y se le hubiese dado la oportunidad a otra alma que estaba allí, en ese tubo de luz esperando, que no era Katy. ¿Sí? Se llamaría Katy. Porque ese es el nombre que se le había dicho. Saben que las madres, recuérdense siempre, las madres son las que reciben la información del nombre que debe llevar el niño. Los padres pueden sugerir, pero es la madre la que debe colocar y decir, este es el nombre, porque ella es la que recibe la frecuencia, porque los nombres tienen frecuencia, que debe llevar el niño, ¿ok? Tal vez lo hubieran cambiado, no lo sé. Pero mi nombre es Katy, porque así decidió mi mamá en el momento del quirófano llamarme Katy. Siempre le gustó el nombre, pero ahí lo había decidido. Que luego mi papá me puso otro nombre por una tatarabuela, pues una famosa francesa que para él era admirable, pues me lo puso por ese nombre, cosa que yo detesto. Pero es mi nombre legal, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Pero mi nombre frecuencial es Katy, ¿ok? Para que sepan. Dato. Yo recuerdo otra alma esperando para nacer, distinta a mí. Pero la misión era mía, porque esa alma no hubiera aguantado, no hubiese vivido más allá de los 18 años, más o menos. Vine a relevar a esa alma. Y yo no quería. Siento como si me hubieran dado una patada. Y sí, bajó un ser y me dio una patada. Sí, realmente. Y me dijo, tienes que entrar. Yo le dije, yo lo que sentía era, estoy cansada. Quiero regresar a mi lugar de origen. No quiero llevar esta misión. No me da la gana. Él me hizo entender razones, ¿ok? Si les hablo de quién fue, es el arcángel Uriel. No les puedo decir quiénes otros estaban ahí, solamente que eran familia. Y me dijo, por supuesto con cariño, pero yo digo que me metió una patada porque es como que me mira, dale, que, o sea, ¿qué pasa? ¿Tú qué eres? ¿Eres un soldado o eres una cobarde? Y decidí entrar y vi cómo entré perfectamente. Que es doloroso entrar en el cuerpo. Es doloroso. Muchas de las almas entran antes de nacer. Otras entran en el momento ya cuando sale el cuerpito, ¿ok? Pero yo entré, ya luego estaba llorando y fue que yo entré. Ajá. O sea, el cuerpito estaba vivo, pero yo no entraba. Ok, hasta ahí le voy a dejar eso. Muchos pueden tener esto como yo, o parecido, ¿ok? Sabemos que nos espera una gran batalla y hay que librarla. Bien. Sabemos también que esos otros familiares cósmicos, nuestra familia de otro planeta está allí asistiéndonos. Muchas veces también se queda lo que es el alma gemela, el cual reconozco y entendí en esta vida, porque la busqué durante mucho tiempo, hasta que entendí que mi alma gemela se había quedado. Tuvieron que venir a decírmelo porque la búsqueda era incesante, hasta que por fin me lo revelaron y me dijeron, no, pasó esto y esto y esto, en el siglo y me hicieron ver algo muy doloroso y muy triste. No lo contaré aquí, será para otros momentos. Si quieren escuchar cuentos terribles de otras vidas, podemos hablar de esto. Y que tiene que ver también con brujería, magia, hechicería, torturas y todas estas cosas. Tengo tanto por contarles que creo que pasaría toda la vida echándoles cuentos. Entonces, pues, reconocí que mi alma gemela se quedó y es uno de mis, por supuesto, uno de los seres que me está asistiendo, ¿ok? Ahora, hay otra alma gemela posible en esta vida, no es una fracción, o sea, es como decir una llama gemela, no el alma gemela original, ¿ok? No.
pero sí, con quien pudiese compartir hay dos, sí, pero una la encontré, pero pues no pudo ser, no pudo ser porque eso es otro, bueno, eso es agua de otro manantial. Y la otra no la he encontrado, tampoco la estoy buscando, no me interesa. Pero bueno, para que ustedes vean, información que se le da a uno, ¿verdad? Hay muchos que sí esta información les gustará. Siempre hay alguien que es una llama gemela o una flor del mismo árbol, una pétalo del mismo árbol, que puede ser compatible con ustedes aunque su alma gemela no esté acá, ¿ok? ¿Por qué no nos ponen el alma gemela? Porque si nos ponen el alma gemela original, somos tan felices que no aprendemos y olvidamos y no nos interesa ningún reto. Esa es la razón. Bien. Luego comienza este cuerpo, se queda desde niña al lado de... Es como que por momentos está dentro y no tienes la conciencia de una niña, ¿ok? Pero una niña muy despierta, con conciencia de juzgar, por ejemplo, las clases de religión que se me daban. Yo estudiaba en colegio de monjas y yo cuestionaba todo lo que iba diciendo la monja o el cura mientras yo escuchaba. Cuando iba a la iglesia cuestionaba todo. Cuando se me decía algo, se me daba una orden, una imposición, lo cuestionaba, lo racionalizaba. Era como que era un ser que tenía una inteligencia mucho más grande que esa niñita chiquita. Esto es parte de lo que vamos sintiendo, ¿ok? Luego pasa el tiempo y te das cuenta de que hay un momento en que te pierdes un poco ya. Entre los 7 años a la adolescencia puede que se integre mucho más y sea un poco más difícil encontrar esta conciencia despierta. O al revés, a lo mejor se despierta más en ese tiempo. Cada persona es un mundo, ¿ok? O siempre permanece despierta. La mía siempre ha permanecido despierta. Hay momentos en que ha estado más en inconsciencia, pero la personalidad pues se ha impuesto, pero siempre ha estado despierta. Entonces, a los 14 años... Perdón, a los 14 años, sí, los 14 años. 13 para 14 o 14 años ya. Eso fue, vamos a decir, una época de marzo, en un lugar, no les voy a decir el lugar, ni el sitio, ni el país, ni el nada. Olvídense de eso, jamás se los diré. Porque no se puede. Pues ahí yo tuve un llamado, ¿ok? Un llamado totalmente, fíjense, ¿cómo les pongo el lugar? El lugar era un sitio donde a mí me encantaba ir, pertenecía a uno de mis tíos, mis tíos tenía una propiedad gigantesca, bellísima, grandísima, hermosa, jardines, montañas, aquello era un lugar idílico, era un lugar, el Hobbit, las montañas no sé, que no puedo decirles la belleza, uno caminaba por las montañas de pino y te encontrabas cuarzo, aquello era un lugar lleno de magia, era un portal. Lo que pasa es que yo en ese momento no hacía conciencia de que era un portal, ¿ok? Era un lugar que me encantaba estar, sentía paz, me encantaba. Además de que amaba muchísimo a mi tío, lo quería muchísimo, era un ser que para mí era muy especial. Entonces, bueno, cada vez que me dejaban ahí yo era feliz y me iba por esas montañas tranquilamente, feliz, divino. Estando recogiendo cuarzos, me acuerdo, estaba como sentada viendo mis cuarzos que había recogido en un arbolito, una rama. El sol pegaba, era como de mañana, como a las 11 de la mañana, un día primaveral espectacular, hacía frío pero rico, con sol. Y escucho una voz, pero a ver, como si me hubieran pegado un audífono en unos megáfonos, siendo llamada desde unos megáfonos, ¿no? Ustedes saben, en los aeropuertos y esas cosas, los megáfonos, bueno. Señor no sé quién, preséntese en administración. Bueno, así. Y empieza a llamarme por mi nombre.
Esto fue impactante, impactante, ¿no? Y ahí, pues, comienzo a seguir la voz. Me dice, ven, 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 sube, sigue por aquí, las indicaciones. Y yo iba como un autómata, pero desesperada por ver porque me agradaba mucho, sentía el reconocimiento de alguien que ya yo conocía, la voz me era conocida, era una emoción enorme. Bueno, llegué a un lugar de ese sitio que yo, a pesar de todos los años del mundo que había estado ahí, nunca había visto. Y es uno de los lugares más bonitos que puede existir en esta tierra. Es una cosa indescriptible lo bonito de lo que hay ahí. Escondido en unas montañas. Es como un lugar mágico. De inmediato, pues, a ver, el primer contacto fue hacer presencia, hablarme, ¿ok? Hablarme y darme instrucciones, decirme quiénes eran, ¿ok? Sí, esto. Por supuesto, son familia cósmica, mía, sí, pero también habían otros. Ahí había una base espacial, un vórtice no, un portal dimensional, porque para mí un vórtice son donde entran espíritus, fantasmas, estas cosas. Un portal dimensional, luminoso. Allí había una base extraterrestre dentro de las montañas, porque yo la podía sentir, yo la visité, estuve ahí. No puedo decir más nada, ¿ok? Y ahí se me dieron tantas instrucciones para mi vida. Prácticamente me dijeron mi vida completa. Completa, incluso lo que estoy haciendo ahora en este momento, de lo cual yo me reía mucho en ese momento y les decía, ustedes están equivocados. Nunca se equivocaron, jamás, nunca. Me dieron lecciones, me dieron amor, me dieron entendimiento, me prepararon para la vida que estaba viviendo y que iba a vivir. Me prepararon para tantas pruebas, ¿ok? Incluso me avisaban cuando venía una prueba y me decían, pero estaremos contigo. Y ciertamente siempre fue así, siempre de pruebas muy difíciles de las cuales hasta la vida la podía haber perdido. Pero ellos estaban ahí. Fue un constante y frecuente y total comunicación durante muchos años. Así que imagínense toda la información que yo puedo contener dentro de mí. Pero vamos a la que importa. La que importa, ¿cuál es? Hay un punto más adelante, unos añitos más adelante, no fue tan rápido que me mostraron esto. Fue como teniendo unos 17 años. Cuando yo estoy parada, escuchando, ¿ok? Normalmente no me sentaba, me provocaba escuchar parada, viendo, o sea, de frente, total. A veces yo decía, parezco un soldado. Sí. Era la actitud que tenía. De pronto ese día, pues me da, miren, asumo una actitud completamente distinta. Se lo tengo que decir poco a poco. Hasta pongo las manos atrás, como lista para lo que me iban a decir. Y de pronto comienzo a sentir perfectamente dentro. No dentro, es como que fuera yo, pero a la vez estaba parado detrás de mí, lo podía percibir detrás de mí, a la vez dentro de mí. Es difícil de hacérselos entender, no todos habrán sentido esto. No se confundan con un espíritu, no se confundan con una parasitación, no, esto no tiene nada que ver con esto. Esto es un reconocimiento porque yo estaba en un estado de éxtasis, de comunicación espiritual, ¿ok? Mi plexo solar abierto, mis chakras abiertos, estaba en un portal dimensional. No se compara con que ustedes estén sintiendo un muerto pegado atrás. No tiene nada que ver, nada que ver. Otro día les hablaremos las diferencias. Ahora aquí no, pues el video se va a extender mucho. Empiezo a sentir que yo soy lo que yo soy. Ese ser, y empiezo a recordar, por eso que le digo él, el que estaba antes de nacer. ¿Ok? Es mi forma real. Yo soy un soldado. ¿Ok? Un soldado, un guardián de la humanidad. Es mi forma real, pero no siempre se presenta.
no siempre lo puedo sentir, sino cuando Él quiere ser sentido. Ahí se me manifestó tan profundamente. Yo sentía que flotaba y me sentía que aquí estaba Katy, este cuerpito, pues con tantas limitaciones, y ese ser gigantesco, maravilloso, de otros mundos y de otros lugares. Si les puedo decir de dónde siento que vengo, se los puedo decir de Pléyades. Bueno, no es que lo siento, es que me lo dijeron, ¿ok? No les voy a decir exactamente de qué lugar, pero es de Pléyades, ¿ok? ¿Me dijeron cómo llegué aquí? Sí, también, por supuesto. Pero estas son historias largas, ¿ok? Él me explicó. Miren, si alguno tiene la ventaja de sentir esto alguna vez en su vida, de conectarse con su el verdadero ser que eras en otro planeta y en otro mundo, y que estás encarnando en cuerpos de mujeres y de hombres y de todo tipo para experimentación, ¿verdad? Pero sentir ese verdadero ser es algo tan grande que no es indescriptible. Y lo más increíble es que su personalidad es inflexible. Por eso es que me puse en una postura con las manos atrás, como un soldado firme. Es lo que me faltaba, escuchando a unos seres que son, digamos, de categoría superior, ¿ok? Pero en este caso, esos seres se quedaron en paz, tranquilos, en silencio, mandando amor, los que estaban frente a mí. Y él comenzó a hablarme, él me dijo, tú viniste a librar batallas. Tú eres un guardián de la humanidad, eres un soldado. Tienes que hacer esto. Es muy estricto. Mi verdadero yo original es muy estricto, ¿ok? Tiene muy claro y muy amoroso a la misma vez. Tiene un gran amor, pero sabe exactamente a qué vino, por qué vino. Y no tiene ningún tipo de miedo. La que tiene miedo es la personalidad, el ego, ¿ok? La mente, ¿sí? Entonces, que hemos formado a través de muchas vidas. Porque esto es una parte que se queda en el alma. Cuando tenemos muchas vidas ya en la tierra, somos almas muy viejas, de alguna forma sabemos que volver a la tierra es temer, es defenderse. Entonces, no queremos. Porque ya hemos formado un otro yo. ¿Por qué creen que ustedes... que yo digo siempre en mi Instagram personal cuando me gusta escribir y hago reflexiones? Pongo mi bruja, mi extraterrestre y yo. Sí, porque yo siento que tengo estas tres partes álmicas, ¿ok? Esta que está aquí es una parte álmica, Katy. Mi bruja se me ha manifestado en otros momentos. Alguna vez les he echado algún cuento, pero ella tiene vida propia, es una parte del alma, un fragmento de mi alma propia, ¿ok? Y hace lo que le da la gana. Si ustedes la ven por ahí en las noches, o sueñan con ella, o los ayuda, o los va a regañar, recuerden que es mi bruja. Es esa parte de mi alma que está conectada con todos los seres a los que está ayudando. Y a los que vienen a regañar también. Esa es la regañona, es muy regañona, aunque el extraterrestre, yo le llamo extraterrestre, pero es mi ser original, es bastante serio y estricto, ¿ok? Y por supuesto me dio las pautas de mi vida, lo que tenía que hacer. Cosa que no me gustaba mucho, pero tuve que atenderlo, por supuesto, ¿ok? Por eso yo sé cuál es mi misión y sé que soy un guardián de la tierra, de alguna forma. Trabajo para el rayo azul y el rayo violeta. Esa es mi segunda facción. ¿Ok? Hasta ahí les puedo decir. Para ayudar a la humanidad con todos estas tres partes que tengo. Lo que es Katy, lo que es mi bruja y lo que es el extraterrestre. Lo más alto, la parte más terrenal y astral, porque la bruja maneja esa parte, son las tres divisiones que tengo álmicas. ¿Más o menos lo entienden? Ok. Espero que algunos reconozcan en ustedes algo de esto o les sirva para identificar algunas cosas que les han pasado y no entienden. ¿Ok? Bien. Esta es mi historia.
¿ok? Ustedes me preguntan, ¿qué pasó con eso? ¿Seguimos en comunicación? Sí, pero como yo ya a ese lugar, yo no volví más nunca porque, bueno, quedaba en otra parte de la tierra. Sí he descubierto aquí un lugar que se puede comunicar, pero ellos se fueron de allí, ¿ok? Ya no se pueden buscar, no están ya allí. Esa base se instaló para darme instrucciones a mí. Era mi familia cósmica la que se instaló allí. ¿Por qué? Porque mi visión era bastante dura, grande y tenía que enseñar a muchas personas. Por eso, de alguna forma, no les puedo decir todo, pero ok, por ahí va la cosa. ¿Ya no está ahí? ¿Quedó algún residuo espiritual en ese sitio? Sí, pero ya no están, ¿ok? ¿Están en otra parte? Sí, pero eso no es cuento para hoy. Ok, que de vez en cuando vuelvo a hacer, miren, este ser no se manifiesta cuando yo quiero, mi ser original. Pero a veces cuando estoy haciendo, por ejemplo, paso por lugares, esto pasa cuando él quiere, paso por lugares que necesitan mucha transmutación, como por ejemplo lugares muy antiguos donde hay muchos muertos atrapados y de pronto la sensación increíble es que te empiezas a sentir altísimo, un hombre de más de 2 metros de altura, y empiezo a irradiar una luz azul violeta espectacular y empiezo a sacar muertos. Los muertos se empiezan a ir, se les ilumina, salen como de ese purgatorio, por decirlo de alguna forma, y son llevados. Soy frecuencialmente ese toroide que ayuda a abrir la capa terrestre dura y endurecida y horrible, que no los deja salir y que no los deja ver en conciencia, porque todos esos seres se quedan en alma atormentados, pero piden ayuda a algunos porque tienen algo de conciencia ya, y empiezo a sacarlos, ¿ok? Y ahí empiezo a sentir este ser, y ahí me empieza a hablar y a dirigir lo que debo hacer, sin imponerse, solamente que es muy estricto. Si les digo que es un general, es un general. ¿Ok? Hasta ahí les voy a contar esa parte de mi historia. Y él me ha contado muchas cosas sobre las almas, ¿ok? Fíjense, vamos a ponerles por ejemplos. Cuando yo hago regresiones y las hacía, prefiero darles datos de las regresiones que he hecho en un pasado. ¿Ustedes saben por qué? Porque ahorita todo el mundo está influido en que van a haber reptilianos, van a haber abducciones, van a ver, sí, que estas cosas sí existen, pero tienen tanto en la mente este conspiranoico, que entonces ya se me puede ir a una confusión y puede no ser real. Me encantaba cuando yo hacía las regresiones originales, que la persona no sabía ni pío de espiritualidad. Eso es lo que me gustaba. Cuando yo agarraba a una amiga mía, como aquella que se me quedó pegada una vez, pero no importa, yo logré sacarla porque, ¿por qué? Porque él tiene un nombre, acudió mi verdadero yo. O si no, acude mi bruja, no se preocupen que siempre tengo ayuda. O mis guías espirituales, o mis ángeles asistentes, o el mismo Miguel en persona, o Uriel, ustedes saben que yo soy frecuencia aureliana es mía propia particular, que trabajo para el rayo azul y el rayo violeta, son cosas distintas también. Los estoy confundiendo mucho, sorry. Pero se puede, ¿ok? Bien, entonces me gusta, les voy a contar cuando no existía este tipo de pensamiento. Porque era mucho más, cuando la persona no tiene ni idea de estas cosas, es mucho más fresco, es más sabroso porque puedes ver cosas, ¿ok? Y sabes que la persona tiene cierto don psíquico de llegar, o a veces te sorprende, crees que no lo tiene y llegan muy lejos. Entonces, fíjense que en mi camino, ya sabemos que por supuesto las almas, como les digo, pueden venir también pueden haber visitado, yo me siento de las Pléyades, pero siento que he visitado y he convivido y he estado en Sirio, por ejemplo. Pueden venir de infinitos lugares, como por ejemplo hay 2 muchachas, ¿ok? Hay una que me lo contó porque se hizo una regresión con otra persona, ¿sí? Y hay otra que la tuve yo frente a frente.
por ejemplo, y recuerdan haber estado y ser de... Una recuerda haber estado y visitado, y otra recuerda ser de Ganímedes. Ajá, por ejemplo, ¿ok? Y esto le estoy hablando de hace mucho tiempo, porque yo comencé a hacer regresiones cuando tenía 20 años. Sí. O 19. Es que estas cosas me encantaban. Ok. Luego, les hablo, por ejemplo, hay almas con muchas jerarquías. Vamos a hablar del tipo de alma. Hay almas que son de jerarquías muy altas y vienen a experimentar aquí en la Tierra linajes, digamos, de linajes que dentro de los planetas, como todos, son en cada planeta, como es arriba es abajo, hay jerarquía. Lo que pasa es que en estos planetas muy evolutivos, pues de alguna forma no hay tanto esas diferencias, ¿ok? De alguna forma hay un respeto hacia todo. Pero sí hay una jerarquía álmica, ¿ok? De frecuencia, de sabiduría, ¿ok? Igual que lo hay en los ángeles, en los seres de luz. Es así porque es así. Entonces hay linajes que son de frecuencia muy alta, digamos reales, pero no estamos hablando de estos linajes que dicen aquí en la Tierra, no tiene nada que ver con esto, de los que nos tienen a todos, ustedes saben, clausurados, petrificados, que tienen el control del... No, tiene nada que ver con eso. Estoy hablando de jerarquías espirituales de alto conocimiento, ¿ok? Y que prácticamente son como príncipes o princesas, por decirlo de alguna manera, que no se toca ese tema en esos lugares, de esos sitios, ¿ok? Conozco un alma a quien le hice varias regresiones y es una princesa, es una princesa y sí, así la llaman los guardianes que tiene 7 guardianes atrás, 7, ¿ok? Esto como ejemplo de muchos que pueden estar aquí. Aquí vienen estas almas cuando tienen una frecuencia muy alta, que tienen una espiritualidad muy bonita, pero que han venido a vivir ciertas cosas difíciles, ¿ok? Pero están altamente protegidos, porque son príncipes o princesas, por decirlo así, dentro de sus planetas originarios. Y se les colocan este ejército de guardianes, porque la misión es dura, porque la misión es fuerte, y porque de alguna forma esa alma tiene una frecuencia especial que la tiene que dar al mundo. Y para eso hay que alejar lo más posible las frecuencias malignas de alrededor para que esa alma pueda dar esa luz especial. Porque todos tenemos como una especialidad. Digamos, esa princesa tiene una especialidad, ¿sí? De dar una frecuencia. Vamos a decir una frecuencia cristal, por decirlo así, para que ustedes lo entiendan, como los niños cristal. Ok, es una niña cristal, pero va más allá, digamos que tiene una frecuencia élfica nórdica, ok, y está altamente protegida. Y viene a dar a la tierra algo que no es fácil que las almas vengan a dar. Estos son los linajes especiales, ok, linajes especiales que vienen a la tierra. Y pueden pasar muchas encarnaciones, sí, pero siempre van a estar muy, muy protegidos. Esto es parte de lo que he experimentado. Les estoy contando una historia por cada cosa, porque si les cuento todas no termino. Hay otros que, por ejemplo, son guerreros, como lo soy yo, por ejemplo, pero guerreros aún más fuertes, como decir los berserker espirituales, ¿ok? Me he encontrado con algunos y algunos de ellos pues me explicaron cosas también en ese lugar donde iba yo a frecuenciarme con ellos en esas montañas. Conozco uno en particular que, por ejemplo, y esto le puede pasar a muchos, ha luchado muchísimo, ¿ok? Prácticamente no tienen karmas, algunas almas ya, pero a lo mejor les queda una cosa por resolver. Vienen muy protegidos y vienen a un hogar donde se les da, por ejemplo, supongan, ese guerrero ha luchado tanto que todavía tiene la huella de la rabia o de la injusticia adentro y tiene que controlar la ira, pero es el único karma que le queda, supongan, porque de resto ha sido una persona maravillosa.
ha prácticamente terminado ya su rueda de encarnaciones. ¿Qué hace? Decide nacer en una protección total, absoluta, y decide escoger padres, madres y lugares donde puedan recibir todo el amor necesario para que empiecen a entender, por ejemplo, que en la vida sí hay justicia y sí hay seres que pueden ser buenos, ¿ok? Y entonces comienzan a aliviar, a sanar en ese proceso de tanto amor. No quiere decir que no tengan sus retos en la vida. Un proceso de amor para sanar esa alma y poder ya luego irse, ¿ok? Son seres muy especiales, con grandes cualidades y con grandes conocimientos, pero siempre tienden a ser un poco distintos. Esos son los que les queda como un karma, una cosita, un algo que tienen que terminar de, ¿ok? Seres que están ya a punto de que esto se acabó, se terminó, ¿ok? No tienen misiones con un gentío, ya las tuvieron. En este momento la misión es para ellos mismos. Sanar esa parte del alma que queda partida y volver a su planeta de origen o a donde quieran ir, porque podemos escoger otros lugares. Ok. Luego hay almas, almas muy jóvenes. Hay almas muy jóvenes. A estas almas se les da, a las más jóvenes, posiblemente no se les da tanto karma. O bueno, son vidas que tal vez para otros que tienen una alta conciencia son vidas muy difíciles. Pero para ellos son en cierta forma fáciles porque su nivel de conciencia es muy pequeñito y lo ven como muy normal. Es parte de, ¿no? Son nuevos aquí en el planeta. Hay unos que sufren mucho porque se dan cuenta y dicen, ¿por qué me mandaron a este lugar de sufrimiento tan grande si yo apenas estoy llegando a esta tierra? Puede que hagan conciencia, pero por lo general no se les permite. El velo de Maya es muy fuerte en las personas que son almas muy jovencitas o recién creadas, porque hay almas recién creadas. Sí. Entonces el nivel de conciencia que vemos es así, chiquitico, que vinieron a experimentar en la tierra, por supuesto. Estos son como los niños de la tierra, tenemos que cuidarlos. Están los médicos, a ver, las almas médicos, ¿ok? No estoy hablando de, puede ser médico literalmente, pero son las almas sanadoras, que tienen la misión de sanar a otros. Espiritualmente, físicamente, emocionalmente, como lo quieran. Nada más con su sola presencia, las personas pueden sentir una sanación. Las almas maestras, las almas que vinieron a enseñar, ¿ok? Que vinieron a darles conocimiento a otros, sostén, soporte, ayudarlos en esos momentos en que no saben qué hacer. Como es arriba es abajo, así como hay colegios, ¿verdad? Aquí, ¿no? Niveles de estudio, maestros, profesionales, médicos, abogados, ingenieros, eruditos, jerarquías religiosas, como ustedes lo quieran, porque también dentro de estas almas están los que enseñan la parte espiritual, ¿ok? Son maestros espirituales y vinieron a ayudar al mundo de una manera de maestría espiritual. Están las almas ayudantes, ¿ok? Que han venido, tal vez no tienen tanto tiempo en el planeta, o sí, pero siguen bajando. En este momento están bajando muchas, están naciendo muchas, que son una nueva generación y vienen a aumentar la frecuencia planetaria, ¿ok? Pero las ha habido en todo el tiempo. Son almas que vienen y se sienten, sobre todo esas almas que son muy empáticas y que tienen una conciencia de grupo muy grande y quieren ayudar y no saben por qué, es una necesidad. Esos son almas ayudantes, ¿ok? Lo tengan más despiertos los dones espirituales o no, porque todo esto puede conllevar a dones espirituales o simplemente actitudes en la vida, actitudes psicológicas que ayudan a otras personas, o almas saboteadoras también, por supuesto que las hay, cuerpos sin alma, que son utilizados por los bicharacos. Esto es parte de la guerra, ya ustedes saben, pero eso se lo expliqué en otros videos. Y existen, pues por supuesto, los guardianes de la humanidad, que
tenemos que contener a los zombies, porque hay zombies. Zombies espirituales, sí. Energéticamente y físicamente. Para que todas las otras tipos de almas puedan seguir evolucionando y haciendo su trabajo. Somos los soldados. Yo soy una de estos. Yo soy un soldado. ¿Ok? Soldado por la categoría de mi, obviamente un general. Tengo otros a mi mando. Eso no lo consideraría yo especial. Simplemente que se me dijo, sé que es así, me he dado cuenta por la vida. Yo al principio no lo creía, pero es así. He tenido que contener y contener y contener y contener y contener y contener para que a otras personas no se les haga daño. Contener a los oscuros, por eso es que los puedo ver a todos. Todos. Les vuelvo a poner el ejemplo de la policía de Constantine, del cuento de Constantine, cuando la policía le decía al cura, a la muchacha, la psíquica, que ella no quería, había tapado sus dones. En este caso yo no soy así. Le decía, no sé dónde están, pero ¿por qué, padre? ¿Por qué sé dónde están siempre? Siempre sé dónde disparar, siempre sé dónde buscar, siempre sé dónde apuntar, siempre sé, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es una maldición. Bueno, yo decía lo mismo, ¿ok? Por eso que tengo el contacto con todo tipo de seres, tanto de alta frecuencia, de frecuencia media, de los que conviven aquí con nosotros, que son los fantasmas, los espíritus, los demons, y de baja frecuencia, de todos. ¿Por qué? Porque un soldado debe estar en el límite. ¿Dónde están los soldados? Haciendo relaciones entre un grupo y otro, grupos y otros, facciones, controlando la parte que se le dio, porque no es que podemos controlar todo un mundo, somos muchos. Y cuando estamos en sueños, cuando nos dormimos, vamos y luchamos batallas en espiritual, ¿ok? Por eso muchos de los soldados tienen tantas pesadillas, porque luchan todas las noches, bajan al inframundo a salvar almas. Sí. Y como les conté en la historia de la diosa blanca, que lo pueden ir a ver, que pronto les voy a develar quién es, pero cuando me dé la gana. No, mentira, cuando yo lo diga. Ok. Entonces, ya va, que voy a tomar un poquito de esto porque ya la garganta está seca. En fin, en estas regresiones, pues he tenido todo tipo de experiencias. Desde personas que han recordado la prehistoria, ¿ok? Sí. Pero se recordaban, fíjense, a pesar de que se recordaban de la prehistoria, se veían como personas conscientes y pensantes, fíjense ustedes, ¿no? También hay unos que recuerdan la Atlántida, la Lemuria. Yo soy una de las que estuve en Lemuria, ¿ok? Lo recuerdo absolutamente claro y recuerdo cómo el mar se llevaba todo. Es una de las grandes, y por cierto, es un temor que todavía me acecha a veces en las noches, en los sueños. El recuerdo de cómo el mar se llevaba todo. Sí, claro, esto es parte de la experiencia en la Tierra, ¿ok? Pero mi procedencia es otra. Sí, hemos experimentado desde Hiperbórea para acá, ¿ok? Desde mucho antes. Hiperbórea, Lemuria, Atlántida, otros tantos mundos que han existido aquí, infinito. Hay otros que recuerdan sus planetas de origen, incluso planetas en guerra, ¿ok? A veces creen que están muy locos, pero sí, recuerdan cómo pues huyeron en una nave espacial y pues terminaron estrellados en la Tierra, terminaron misión en Tierra para poder, porque no, fíjense, hay una de las historias se va a poner muy corta. Recuerdan haber llegado a la Tierra y recuerdan estar en un estado de conciencia alto, ¿ok? Adaptar este cuerpo a la Tierra, muy difícil. Pero luego que comenzaron a interactuar con humanos, fíjense que ahí viene el momento que se pierden porque, por supuesto, entre los humanos hay maldad, está ya la corrupción, los demonios, los bichos, todo tipo de cosas que nos rodean, ¿ok? Y ahí comienzan a perderse. Y ahí es que comienza el ciclo de reencarnación.
Porque, ok, tú estás en el otro de la Tierra tiene estas leyes. Bueno, papito, usted se portó mal, tenemos que reencarnar de nuevo. Porque no aprendiste lo que tienes que aprender. No te puedes volver a ninguno de tus planetas o a otros planetas si tu planeta fue destruido, porque planetas que han sido destruidos porque hay, como fue, por ejemplo, lo de la Atlántida y Lemuria, que se cayeron a bombazo. ¿Ah? Mucha evolución, pero hubo un problema. Ahora, ustedes saben que muchos atlantes y lemurianos quedan en la tierra interana, ¿verdad? Interana, en la tierra interna, en la tierra hueca, como ustedes le quieran decir. Sí, y viven allí, así como otros muchos tanto malos como buenos, ¿ok? Pero más que todos los buenos viven y están aquí cuidándonos, para que lo sepan todavía, con muy alta frecuencia. Algunos tal vez se los encontrarán, pero no lo dicen, ¿o sí? Sutilmente. Bien, en fin, haciendo regresiones podemos encontrar muchas cosas y hay personas que simplemente lo recuerdan sin ninguna regresión, ¿ok? Pero cuando ustedes tienen estos síntomas, lloran por alguien que no saben quién es, por una familia que aquí no existe, ustedes se reconocen entre enemigos aquí, ¿ok? Porque la mayoría de las veces nacemos entre enemigos y gente difícil. Son misiones, ¿verdad? O karmas que nos hemos ganado, experiencias. Y tiene esta nostalgia tan grande, busquen. Lo que yo les recomiendo es que busquen, pónganse a hacer regresiones. Busquen a alguien que los lleve en regresión o háganla ustedes mismos. Hay regresiones maravillosas. Miren, una regresión debe ser bien llevada, ¿ok? La persona debe dejarles tiempo para poder, entre una cosa y otra, porque hay regresiones en YouTube que te van diciendo, bueno, no vas por aquí, vas caminando, entra en esta puerta, ¿qué viste? Mírate por aquí, mira allá, ¿qué estás viendo? Ahora vamos a pasar. No puede ser, porque no te da tiempo de meterte realmente en el lugar. Entonces yo les voy a prometer, de verdad, porque yo sé que muchos lo necesitan, como todavía yo no me he puesto, porque no he tenido el tiempo, de verdad, de hacer sesiones de regresión. Ay, que lo voy a hacer, yo sé que lo voy a hacer, pero se los voy a anunciar cuando lo haga. Para hacerla, es lo único que voy a hacer en vivo. No voy a hacer consultas ni nada de eso en vivo porque pierdo demasiado el tiempo. Ustedes hablan hasta por los codos y yo también. Así que, hasta por los codos. Es un dicho de mi papá. Que allá ya no haya tenido que reencarnar más deseo. Haya superado todo Sufrió mucho, por tanto, creo que deberías ya estar liberado y en paz. Espero. Ok. Entonces, ¿verdad? Voy a tratar de hacerles estas sesiones de regresión, pero todavía no puedo hacer esto. Por tanto, tengo que acomodar mis tiempos para poder acomodar esto. Pero entonces les voy a ofrecer, vamos a poner en esto esta semana, hacer una regresión que la voy a poner aquí en YouTube para todos, generosamente, con amor, con los tiempos correctos. Así que si dejo un silencio entre cada cosa, entiendan que es para que ustedes puedan encontrar la información, ¿ok? Les hago de repente alguna pregunta, porque sé que les puede estar costando. Mira esto, mira lo otro, busca aquí, bien llevada, porque yo sé cómo llevar bien una regresión. ¿Para qué? Para que ustedes pueden encontrar el origen de su alma, hablar con guías espirituales cuando ven la muerte, ¿ok? Porque cuando salimos del cuerpo, cada vez que salimos del cuerpo, en cada encarnación nos encontramos con, ¿ok? Hay unos que dicen que tenemos que tener 11 vidas, 12 vidas, 15 vidas, 20 vidas. Miren, hay unos que tienen 100. Hay unos que tienen 2. ¿Saben dónde reconozco yo eso? En las cartas natales. Impresionantemente me da mucha información. Yo digo, esto es un bebé. Esto acaba de nacer. Sí. Bueno, pues esas son cosas que yo veo, no sé. Yo creo que yo vengo de mi planeta ya con información
astrológica extraña, porque yo hago unas cartas natales que realmente, como les digo, canalizo haciendo una carta natal, cosa que un astrólogo normal me diría, tú estás fundida. Y yo le diría, sí, estoy fundida, pero soy genial. ¿Ustedes qué opinan, brujitos? ¿Soy genial o no? Yo sé que algunos no me quieren, pero otros sí me aman. Yo lo sé. Bueno, ajá. Por ejemplo, cartas, fíjense, el signo astrológico se dice, y yo creo que es real. Tu signo astrológico, aunque bueno, podría variar en otras vidas, pero quién sabe si siempre has nacido, no debería haber nacido bajo el signo astrológico siempre. Pero cuando ya tienes una cierta cantidad de encarnación, por lo menos en esta época en que estamos ante un nuevo cambio de era, el signo que tú tienes, o el que más te rige en tu carta natal, porque puedes experimentar de otros signos, ¿ok? Todos hemos pasado por toda la rueda astrológica, es necesario. Por lo tanto, al menos 12 vidas tienen que tener cada uno. Pero tú puedes estar experimentando en el signo en el signo de Piscis, y resulta que tienes un montón de signos en Sagitario, lo cual te dice que tú puedes venir de la constelación de Sagitario, por ejemplo. En mi caso, fíjense que a mí me dicen, y sí, corresponde a mi signo, pero evidentemente esta es mi última reencarnación. Ya yo no vendré más a la Tierra, ¿ok? Esto no lo asociaba hasta que no me lo dijeron, pero sí, cuando me dijeron, yo siempre sentí que era de Pléyades, desde que estaba chiquita. Y yo siempre decía, es que yo soy de Pleyadiana. No me pregunten por qué. Bueno, yo era una niña que me gustaba leer mucho, pero yo decía, yo soy un ser de Pléyades. Me encantaban las Pléyades, yo era la de las Pléyades. Y resulta que me pongo a buscar y por supuesto, la constelación de Tauro están las estrellas de las Pléyades, ¿verdad? No diré exactamente de cuál de ellas, pero esto puede indicarnos, tal vez no es exacto, pero puede indicarnos de qué constelación venimos. Si quieren, pues se pueden poner a buscar cuál es la constelación de cada uno de sus signos, la cual no voy a estar diciendo aquí porque no viene al caso. Cada uno lo puede buscar en Google, ¿ok? Y ver si se sienten de alguna forma identificados con ese nombre, o hay varias estrellas en cada cosa, en cada constelación. Vean si sienten identificación, ¿ok? También pueden identificarse hasta con dos, como les dije. Yo siento que estuve en tiempo en Sirio, no diré si A o B. Tuve un tiempo ahí, conviví con esos seres, ¿ok? Pero soy de las Pléyades. Lo otro es por supuesto, y tengo que más o menos decirle que otro día que les tengo prometido un video más extenso sobre lo que es el fenómeno del walk-in, ¿ok? La entrada de otra alma puede ser de frecuencia superior o inferior, aunque normalmente el fenómeno del walk-in es de frecuencia superior, no es agresivamente, ¿ok? Se puede dar cuando una persona, por ejemplo, decide quitarse y resulta que esa alma se va y el cuerpo sobrevive. ¿Por qué? Porque entró otra alma a completar esa misión de alguna manera y utilizar ese cuerpo. Sí. Y ustedes ven que tiene otra personalidad. Una persona que tuvo un accidente, que también lo he vivido, accidente grave de morirse. Y resulta que cuando despierta, familiares, amigos, tú mismo empiezas a ver que la persona empieza a cambiar. No tienes a la misma persona, esa persona no es la que era. Ahí hubo un fenómeno de walk-in, ¿ok? El alma decidió irse, ya no quería estar más en tierra o ya no le tocaba, pero el cuerpo decidieron por consenso, dársele a otra alma para darle la oportunidad de vivir, ¿ok? Muchos cuerpos son aprovechados para que un alma entre y un ser cósmico para vivir la experiencia y no se desaproveche ese cuerpo
porque a lo mejor esa alma no tenía que pasar por la niñez, ustedes me entienden, sino que le sirve ya desde ese momento adulto para conseguir el objetivo que necesita o hacer una misión en tierra, ¿ok? Casi siempre los walk-in, las almas que entran tienen mucho grado de evolución y llevan a cabo una misión importante, aunque parezcan personas muy normales o extrañas, tal vez. Yo tuve, ay, ustedes dirán, pero esta que no tuvo, lo siento, pero es así. Cuando yo estuve en contacto con estos seres, yo lo permití, sin darme cuenta, pero luego me di cuenta. No me voy a contar todo el cuento, pero yo tuve una experiencia en que viajaba conmigo, porque esto también es viajante, servir de tren, ¿ok? A uno de los espíritus de tu misma familia o de otras familias cósmicas que viaja contigo, y en ciertos momentos él controla el vehículo, en otros momentos pues es tuyo el vehículo, tú no has decidido irte, ¿ok? También esto le pasa a las personas que quieren irse y no están seguros de querer de querer quitarse la existencia, ¿ok? Entonces se les da esta cierta oportunidad, y a veces sin darse cuenta, porque lo haces a nivel álmico, a nivel de sueños, a nivel de astral, que tú no te das cuenta, permites, y este otro va guiando y tal vez te va ayudando en que aceptes tu misión en esta vida y te quedes aquí en tierra y sigas adelante y tengas la fuerza para luchar. Este es mucho de los fenómenos del walking, se dan por esto, ¿ok? Esta alma te da fortaleza. Muchas veces permanece contigo durante muchísimo tiempo, tal vez toda la vida. Pero no es una posesión ni es que se queda con el cuerpo. Es un ayudante, ¿ok? Que a veces toma el control. Sí, porque tú se lo permites. A veces tú estás muy débil y ese personaje toma el control y tú como alma te quedas tranquila observando y aprendiendo, ¿ok? Y te resuelve el problema de momento, ¿sí? Como darle pues un encargo a un experto. Otros porque quieren compartir otras almas. El alma humana, o sea, que tenemos aquí en cuerpo humano, quiere volver de nuevo por momentos a su planeta de origen o experimentar en otros planetas. Y este ser se queda por tiempos dentro del cuerpo humano experimentando. ¿Ok? Y a veces esta persona puede parecer que está en otro mundo o en la luna, porque esto puede tardar días, puede que nadie se dé cuenta, como puede tardar meses o hasta veces hasta años, ¿ok? Esa interacción. Sí. Estas son informaciones bastante privadas, pero bueno, así ocurre. No son espíritus que entran en posesión, muy difícil, eso no tiene nada que ver. Esto es positivo completamente, positivo, ¿ok? Así que olvídense, no me vayan a estar preguntando, ay, yo sentí un escalofrío, sentí un espíritu y las cosas comenzaron a moverse y sentir que me entró. No, mijo, eso es que un espíritu le está acechando o se te está tratando de meter un demonio, eso es otra cosa. El walk-in ni siquiera no se siente la entrada, se siente simplemente una conciencia distinta y elevada, ¿ok? Y puede que en momentos, pues, de alguna forma tu conciencia se pierda, te quedes dormido, te despiertes, es frecuencialmente, ¿ok? Yo la tuve durante un tiempo largo, ¿ok? Porque en ese tiempo de la adolescencia, de entre los 9 años, yo digo que mi adolescencia comenzó a los 9 años, demasiado rápido todo, por el grado de conciencia. Como hasta los 19 años, fueron 10 años, un ciclo de 10 años, en el que yo realmente estaba considerando la posibilidad de ya no quedarme aquí. Sí, se los cuento así de una. Lo que pasa es que no fueron tantas las ayudas que asumí mi cargo y mi misión. Una de las ayudas fue uno de estos seres maravillosos, sé de dónde viene, sé quién es y le doy las gracias. A veces lo vuelvo a ver y tenemos conversaciones. Él controló de alguna forma, yo le permití entrar parcialmente y vivir, compartir la experiencia, me alivió ir a otros lugares a ver otras cosas y a entender otras cosas, ¿ok?
fue como un descanso del alma. Y él de alguna forma manejaba mi cuerpo por momentos y libró batallas por mí, que le agradezco mucho. Hoy somos grandes amigos. Bien brujitos. Espero que esta información les haya gustado, les haya servido. Hay mucho más, pero bueno, ya hora y media, ¿verdad? Hora y media me estoy pasando, pero bueno, les estoy regalando lo que ustedes quieren. Por cierto, les voy a dar una información antes de irme. Escuchen. A todos aquellos que vean que quité o ya no están en la membresía, es porque quité lo de carta natal, dones brujos y todas estas cosas y lecturas de carta. ¿Por qué? Porque el YouTube lo que me pagan son 6 euros, ¿ok? Por una carta natal, que por más básica que sea, yo no puedo seguir manteniendo eso porque no sabe que me quitaban tanto, me quitan demasiado, ¿ok? Y yo quité todo eso porque no puedo estar atendiendo este tipo de consultas por este costo, porque es una falta de respeto hacia mí misma, ¿ok? Les dejé lo que son conversaciones con Cata. Les voy a abrir un nivel para consulticas de cartas de tarot, ¿ok? Vamos a ver cómo lo hago. Las conversaciones con Cata sí están y lo demás es colaboración para el que quiera colaborar con mi canal, porque bueno, porque me aman, me adoran. Son colaboraciones pequeñitas que ustedes pueden afiliarse ahí, pueden hacerlo, pero bueno, hay muchos que se habrán dado cuenta de que ya no están en la membresía, se los aviso que es por eso, ¿ok? Cumplí con los que me faltaban y hasta ahí lo dejé, porque es que ya no tengo el tiempo, no puedo y como les digo, me parece una falta de respeto a mi trabajo, ¿ok? Pues yo sé que yo me dedico a la gente. Bien, lo otro, tengo información sobre lo que me han dado las diosas, para todos aquellos. Voy a hacer hay 2 cursos ya en camino. ¿Por qué? Porque me fueron revelados de pronto y yo pues me pongo en acción cuando me lo dicen. El primero es diosas y dioses oscuros, pero no lo vamos a trabajar de una manera ritualística, lo vamos a trabajar de una manera mucho más fácil, ¿ok? Más fácil, pero muy concentrado, muy poderoso. ¿Cómo es el trabajo? Son 10 diosas oscuras y no sé si van a ser 3 o 5 dioses oscuros, masculinos. ¿Ok? Esto no lo tengo claro todavía, pero las 10 diosas oscuras sí van. ¿Ok? Ustedes pueden tomar el curso de 3 diosas o pueden incluirlos todos si se atreven a trabajar con todo. No es un trabajo de dedicación o iniciación. Es para que conozcan la frecuencia, la fuerza y se asocien a esa diosa o dios a ver si esto es lo que ustedes quieren y les gusta. Porque se está pidiendo, ¿por qué? Para que ustedes entiendan cómo es la fuerza de esta diosa. ¿Te gustó el contacto con ella? ¿Quieres seguir con ella? Entonces ahí sigues con ella. O con él, o con estos dos juntos. Puedes integrar uno masculino y uno femenino. ¿Ok? Ya sea que quieran trabajar con las 10 diosas completas, ¿ok? Y los dioses oscuros, los 3 o 5 dioses oscuros que vaya a poner, pueden tomarlo completo. Pero yo les recomiendo que comiencen por 3. Escojan 3 de las listas que yo voy a poner, ¿ok? Y empiecen a trabajar a ver cómo les parece. Si quieren todos, todos. Les va a llevar tiempo, por supuesto, tómense con calma, después les doy las explicaciones. El curso va a estar listo dentro de a los primeros de octubre. Así que vayan inscribiendo porque no voy a tener demasiada gente porque a mí me van a volver loca. Así que vamos. En mi página web va a estar el costo. ¿Ok? ¿Sí? Así que se van y bueno, los que quieran, los que estén aquí en Europa, yo me lo dicen por mensaje privado, por mensaje de Instagram o Telegram, yo les doy una cuenta o Visum, depende del país donde estén en Europa, ¿ok? También el curso de Bridget va a estar listo para finales, comienzo también de octubre, así que los que quieran el curso con la bella Bridget, pues vamos adelante, ¿ok? Ahí tienen 2 cursos muy interesantes, y el de magia angelical, estoy comenzando, tal vez esté listo para finales de octubre. Tal vez lo podemos comenzar el 21, solsticio, por allí de invierno, posiblemente.
o a finales de octubre, ya está, ¿ok? En fin, voy a poner todo esto en mi página web, como les digo, o si no, ya saben, por Instagram, por Telegram o por correo. No me escriban, que no veo los mensajes, se me van para spam, los borro todos. No me escriban por ahí y les doy la información, ¿ok? Curso múltiple de diosas oscuras para conocerlas sin iniciarse, y luego el de Bridget y el de magia angélica, ¿ok? Bien, brujitos. Bueno, hasta aquí se los dejo. Espero que les haya gustado, espero que les sea de utilidad, como siempre, para sus almas, para su camino. Bueno, y el que quiera, ya sabe, pues me contacta y vemos mucho más canalizadamente, hablando con sus guías espirituales. Sus cartas natales también podemos ver muchas vidas, podemos ver muchos detalles, ustedes saben. Y por supuesto las consultas canalizadas, pidiendo la asistencia de sus guías espirituales y de todos estos seres que pueden ayudarnos. Ahí podemos ver mucho en la información astral de la persona. ¿Ok? Bueno, bien, brujitos. Hasta aquí se los dejo. Basta, larguísimo. Demasiado. Se les quiere mucho. Besos y abrazos a mis almas valientes que bajaron a esta tierra a caernos a piña. Bye, 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 brujitos. Besos.